Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente empezaré saludando a la licenciada Eliana Sucapuca Flores, docente de la Institución Educativa Superior Tecnológico Público CEPITA. Compañeros de la promoción quinto semestre, público presente. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por dos compañeras más, y mi persona desarrollaremos el tema encargado por la licenciada. A continuación presentaré a mis compañeras. Por este lado, tengo a mi compañera Rosa Camaña Serrano. Hola, Y por este lado tengo a mi compañera María Angélica Vela Jiménez. hola. Las dos me estarán acompañando durante todo el video. Sin más, empecemos. Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú. Decreto Ley número 26123. Unidad Didáctica. Contabilidad Financiera 1. Docente CPC Eliana Sucapuca Flores. Integrantes José Luis Barrios Quenta, Rosa Camaña Serrano y la compañera María Angélica Vela Jiménez. Ahora los detallaremos los siguientes artículos. Artículo 1. El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público con autonomía en el marco de esta ley. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. Esto nos quiere decir que la entidad es autónoma, no depende de ninguna otra entidad ni del Estado, así lo establece la Constitución del año 1993. Artículo 2. La finalidad del banco es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. Bien, hablando de las funciones principales del Banco Central de Reserva del Perú. Cuando hablamos de las reservas internacionales nos referimos a las divisas, es decir, al movimiento en efectivo que existe fuera de nuestro país. Tenemos reservas de efectivo pero en dólares, también en activos como en pasivos. También podemos decir que las empresas y personas invierten fuera de nuestro país y de esa manera generan divisas. Y esas divisas son administradas por el Banco Central de Reserva del Perú. Después tenemos la emisión de billetes y monedas en físico, como ya lo conocemos. Y también informa sobre las finanzas del Banco Central de Reserva del Perú. Lo hace saber mensual, trimestral o anual a través del MEF. Artículo 3. El banco, en el ejercicio de su autonomía y el cumplimiento de su finalidad y funciones, se rige exclusivamente por las normas de esta ley y sus estatutos. Como bien sabemos, esta ley lo ampara al Banco Central de Reserva del Perú. La entidad es autónoma y cumple sus funciones emitidas por esta misma ley. Artículo 4. Las disposiciones que emita el banco en el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sistema financiero, así como para las demás personas naturales y jurídicas cuando corresponda. Artículo 5. El capital autorizado del banco. 50 millones de soles, suscritos y pagados por el Estado. No se emitirá acciones constando su valor solo en cuenta capital. Analizando este artículo nos habla sobre el capital que posee el Banco Central de Reserva del Perú, así como los reajustes e incrementos que se hicieron en los años anteriores, de conformidad con esta ley. Artículo 6. El banco debe constituir las reservas que señala la presente ley. Este artículo nos detalla que el banco debe formar o integrar las reservas económicas. Artículo 7. El banco tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima y puede establecer sucursales, agencias u otras oficinas en los lugares de la República donde lo juzgue conveniente. Título 2. Dirección y Administración. Capítulo 1. Directorio. Artículo 8. El directorio es la más alta autoridad institucional. Le corresponde determinar las políticas a seguir para la consecución de la finalidad del banco y es responsable de la dirección general de las actividades de este. El directorio en el Banco Central de Reserva del Perú es un grupo de 7 personas o 7 miembros, en donde el Poder Ejecutivo designa a 4, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica y elige a los 3 restantes, con la mayoría absoluta. Este es el directorio que conforma el Banco Central de Reservas del Perú. Como bien sabemos, los directores del banco son nombrados por un periodo de 5 años. No representan a entidad ni interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por las faltas graves. Artículo 10. El directorio se renovará a partir del 28 de julio, el año en que haya elecciones generales, y necesariamente dentro de los 30 primeros días de iniciar la legislatura ordinaria.
Este plazo rige tanto para la designación y ratificación del presidente del banco como para la designación del resto de los directores. Este directorio se renueva cada 5 años, el año en que haya elecciones generales. Artículo 11. Los directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas, no representar a entidad o interés particular alguno, y su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la finalidad de las funciones del banco. Artículo 12. En adición a las incompatibilidades previstas en la Constitución y las leyes especiales, no pueden ser directores. En esta oportunidad vamos a mencionar 3 incompatibilidades previstas en esta Constitución, ya que hay muchas. A. Los incapaces conforme al Código Civil. B. Los que hubiesen sido condenados por delito doloso. C. Los que tengan pleitos pendientes con el banco. Artículo 13. Antes de asumir sus cargos, así como dentro de los 30 días de cesar en ellos, los directores deben hacer declaración jurada de sus bienes y rentas, así como de las circunstancias de no afectarles a los impedimentos señalados en el artículo 12. Artículo 14. El presidente y los directores, así como el gerente general, prestan juramento ante la Corte Suprema en forma previa a la toma de posesión de sus cargos. Artículo 15. Los directores no pueden ejercer cargo o función ejecutiva en el banco, ni tienen individualmente autoridad administrativa. Artículo 16. Los directores son personal y solidariamente responsables por los acuerdos que se adopte con su participación. La responsabilidad no desaparece aunque salven su voto, a menos que dentro de los 5 días siguientes comuniquen notarialmente su disconformidad al presidente. Artículo 17. Vaca el cargo de director por omisión en la incorporación al directorio dentro de los 30 días de producida la ratificación por el Poder Legislativo o el nombramiento por el Poder Ejecutivo, según sea el caso. Voy a mencionar algunos casos por la que puede ser vacado el director: fallecimiento, renuncia aceptada, remoción por el Legislativo, incapacidad grave y permanente. Artículo 18. Las renuncias de los directores se formulan por escrito ante el presidente del directorio, la de este igualmente por escrito ante el presidente de la República. La aceptación de la renuncia se hace por resolución suprema en este plazo de 30 días. De no expedirse, la renuncia se tiene por aceptada. Artículo 19. El director renunciante debe continuar en su cargo hasta la incorporación de su reemplazante, a menos que transcurran 30 días del cese. Una vez presentado la renuncia, éste debe permanecer en su cargo hasta que encuentren su reemplazante, porque él no puede abandonar el cargo. Artículo 20. Los directores solo pueden ser removidos por la comisión de delito o de falta grave. De acuerdo, la remoción debe ser adoptada por una mayoría de los tercios de número legal de legisladores y, de ser necesarios, precedido por una investigación, dentro de la cual se otorga al director un plazo no menor de 10 días para presentar sus descargos y la facultad de realizar su defensa oral ante el Pleno del Poder Legislativo. Artículo 21. Constituye falta grave la aprobación de políticas o disposiciones que contravienen lo establecido en el capítulo 2 del título 3. Artículo 22. La formulación de denuncia penal contra los directores por hechos que hubieran practicado u omisiones en que hubieran incurrido en el ejercicio de sus cargos, aunque hubieran cesado en ellos, solo es procedente previo al antejuicio que contempla la Constitución política para los altos dignatarios. Artículo 23. En caso de vacancia, el nuevo director concluye el periodo de aquel a quien lo reemplaza. Artículo 24. Son atribuciones y deberes del directorio. En esta oportunidad vamos a mencionar atribuciones y deberes que cumple el directorio. Formular la política monetaria en concordancia con la finalidad del banco y aprobar las regulaciones necesarias para su ejecución. Determinar y regular los límites y las condiciones generales de las operaciones. Aprobar, modificar y supervisar el presupuesto anual del banco. Aprobar la memoria anual y los estados financieros del banco. Declarar las incompatibilidades y vacancias que se produzcan en su seno.
elegir a su vicepresidente, constituir comités especiales, entre otros. Artículo 25. El directorio se reúne en sesión cuando menos 2 veces al mes. El quórum es el 4 miembros y todas las resoluciones son adoptadas con el voto uniforme de cuando menos ese número de miembros. Artículo 26. El directorio, cuando sea previsible que no ha de poder reunirse por razón de quórum, puede constituir un comité especial integrado exclusivamente por directores, en número no menor de 3, a fin de que resuelva los asuntos de carácter urgente, determinando en su caso aquellos que han de requerir ratificación. Artículo 27. En todos los asuntos sometidos a la resolución del directorio debe mediar una propuesta del gerente general. Los directores tienen la potestad de solicitar los informes que consideren necesarios para emitir su voto. Las resoluciones referidas requieren de informe técnico o legal. Artículo 28. Todos los directores están obligados a votar, salvo en los asuntos en los que haya incompatibilidad de intereses. La incompatibilidad es calificada por los demás directores asistencia a la sesión. Artículo 29. El cargo del presidente es remunerado de acuerdo a lo que determina el directorio. Artículo 30. Quienes se hayan desempeñado como directores no pueden ser nombrados o contratados para prestar servicios en el banco o para él, cualquiera que fuere la modalidad dentro de los 3 años de haber cesado en el cargo. Artículo 31. El secretario general certifica la autenticidad de las actas y de las sesiones del directorio y de los documentos del banco. A continuación daré pase a mi compañera Rosa Camaña Serrano para que siga con el video. Adelante, Rosa. Ya bueno, continuando con la exposición, el capítulo segundo, yo les voy a hablar sobre el presidente y vicepresidente que conforman del artículo 32 hasta el 35. Ya, el presidente dice que tiene que tener una función exclusiva a la presidencia, se dedica exclusivamente a esa función, no puede tener otros cargos. Ya, eso, y entonces tiene sus atribuciones y deberes el presidente. Ya, ¿cuáles son los deberes? La A nos dice, velar el cumplimiento de la finalidad y las funciones establecidas por el banco con la constitución política, el presidente, ley o otros. Nos quiere decir que los leyes que están en el Banco Central de Reserva o las normas, el presidente tiene que ver eso, si cumple o no, si están cumpliendo o no las leyes o las normas. Ya. La B nos dice mantener informado al directorio. El presidente tiene que mantener la información al directorio, a todos. Ya, la C nos dice convocar al directorio, presidir sesiones a iniciativas. Ya, el presidente tiene que convocar una sesión a todos los directorios. Ya, también tenemos la D, integrar como miembro nato y los comités especiales. La E tenemos con la relación al banco de los poderes públicos. ¿Qué quiere decirnos eso? Relación. El banco está relacionado entre 3 poderes. Ahí nos dice poderes públicos. Nos quiere decir que el Banco Central de Reserva está relacionado con 3 poderes. ¿Cuáles son? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y también dice, está organizado con bancos internacionales, autónomos. Puede ser, está relacionado con Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ya, la F nos quiere decir que tiene que tener una designación del gerente general. Y la G nos dice demás funciones y les confieren el estatuto y el directorio. Ya, esos son los deberes del presidente. Ya, y el vicepresidente, dice, es elegido por los directores para suplir al presidente. O sea, nos dice aquí, el vicepresidente también está elegido por los directores. Y cuando tiene una ausencia el presidente, él tiene que ser el cargo. Está ya como un suplente, ¿no? Ya. Y también tenemos acá, dice, ahí nos está hablando, dice, ante la ausencia del presidente o el vicepresidente ejerce el director, más que se encuentra entre 2 o más de la misma condición o de la misma edad.
¿Qué quiere decirnos? El presidente, el vicepresidente no están los dos ausenciados, ya los directores se juntan y dicen, ya no están aquí el vicepresidente y el presidente, acá tenemos que nombrar un director para que nos guíe, si ya ha trabajado más años, más de 10 años en el Banco Central de Reserva, el director, ya, a él vamos a elegir, ya, dos están trabajando más de 10 años, ya, ¿a cuál vamos a elegir? Ya, van a tener una reunión los directores y van a decir que uno de ellos tiene que ser de mayor de edad, ya, de esos dos tiene que elegirse uno de mayor de edad para que les siga, ¿no? Como un presidente ahí, ya. El capítulo 3, ¿qué nos dice el gerente general? El gerente general tiene un cargo, la dirección y función al banco, tanto aspecto técnico y administrativo. Es el jefe de todos los funcionarios y empleados. No puede ejercer otro cargo o actividad profesional, salvo enseñanza superior previo aprobación del directorio. ¿Qué quiere decirnos? Que el gerente general también está elegido, ¿no?, por los directores. Ahí nos dice el directorio. Ya, dice, el gerente general tiene que tener el único cargo, y es salvo que sea profesor y puede ir a enseñar. Ya, eso tiene que también aprobar los directorios. Ya, nosotros vamos a aprobar si tú vas a ir a enseñar o no. Si no te aprueban eso, no puedes ir. Solo puedes tener un cargo. Ya, eso nos quiere decir que el gerente general. ¿Y cuáles son atribuciones y deberes del gerente? Ya, ahí nos dice la A, representante legal. La B, dirige las operaciones de acuerdo a la política general del banco. La C, asiste a las sesiones con voz y sin voto. ¿Qué quiere decirnos? Ya, el gerente general solo asiste, pero puede opinar, normal opinar ya, pero no puede votar, porque él es solo gerente, solo tiene voz, no tiene voto. Los directorios ya, si quieren aprobar algo, ya ellos aprueban. El gerente general no puede. Ya, también tenemos la D, dice, proponer al directorio medidas y resoluciones de la buena marcha. La E nos dice, proporciona al directorio información, estudio y reconocimiento para que facilite una forma de decisiones. Ya, la F nos dice, proponer al directorio la asignación de funcionarios principales. La G, proponer la estructura de los niveles y remuneraciones. Ya, la G, ya, esos son todos. Ya, acá yo les voy a hablar sobre el capítulo 4. Nos dice, conforme a los artículos 41 hasta el 40 hasta el 41, dice, toda persona al servicio del banco está obligado a mantener en reserva la infracción, se sanciona en remoción despedido al infractor. ¿Qué quiere decirnos aquí? Un personal que trabaja en el banco o en todas las áreas en banco dice que está obligado a mantener la reserva, no puede tener otras infracciones que digamos, ¿no? Porque se puede sancionar en remoción o despedir. Pueden mover el cargo, ¿no? Cuando un personal es administrar o está en una oficina de administración, puede mover a otra oficina más bajo, ¿no? Y esta persona está obligado a mantener. Ya. Yo les voy a hablar del título 3, nos dice atribuciones, obligaciones y provisiones. Del capítulo 1 nos dice que el artículo 42 a artículo 64 nos dice que la emisión de billetes, monedas es facultad exclusivamente del Estado. Y también tenemos los billetes y monedas del banco pone en circulación. La infracción, fabricación de billetes debe ser contratada mediante licitación internacional. Y también nos dice la
todas las oficinas del sistema bancario realicen el canje de billetes y monedas sin costo. El banco debe retener billetes falsificados. El banco establece según Código Civil las tasas máximas de monetario legal. Las entidades financieras que incumplan las regulaciones en materia de encaje. El banco establece todo. Estos son las obligaciones y provisiones, ¿no?, del artículo. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a pasar a mi compañera. Querido público maravilloso, voy a proseguir con la exposición. Artículo número 65. El banco puede realizar con los bancos centrales de otros países o con las instituciones que correspondan a las siguientes acciones. 1. Recibir y efectuar depósitos en moneda extranjera. 2. Celebrar convenios de crédito de pagos que contribuyan a facilitar principalmente el comercio exterior. Artículo número 66. El banco está autorizado a comprar y vender divisas, puede ser en oro y plata. Artículo 67. El banco puede suministrar a entidades financieras, nacionales o extranjeras, servicios bancarios que no impliquen el financiamiento. Artículo 68. El banco reglamenta las operaciones de compensación entre los bancos en las que intervienen directamente. Esto es también puede ser de extranjero o internacional. Artículo 69. El banco representa al país para los fines establecidos en los convenios constitutivos del Fondo Monetario Internacional y del Fondo Latinoamericano de Reserva. Artículo 70. El banco puede desempeñar la función del agente del gobierno en sus relaciones con organismos multilaterales de crédito y agencias financieras y de gobiernos extranjeros. Artículo 71. Para la administración de las reservas internacionales, directorio toman en cuenta los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad y los evalúa en la economía nacional. Artículo 72. Las reservas internacionales nos dice que está constituido por tendencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeros de aceptación general como medios de pago internacional, depósitos de divisas en bancos acreditados de cualquier plaza del exterior, certificados de depósito de divisas por periodos no mayor de 90 días. También nos dice títulos o valores de la primera clase, líquidos emitidos por organismos internacionales en las entidades públicas extranjeras, aceptaciones bancarias acreditadas y a plazos contados desde la fecha adquirida del banco. Derechos especiales de giro o cualquier otro sustituto de oro que contiene el convenio instituto del Fondo Monetario Internacional que corresponda al país. También nos dice que los aportes en oro, divisas y derechos especiales de giro a organismos monetarios internacionales. Y ahora pasamos al artículo número 73. Nos dice, el banco formula exclusivamente la balanza de pagos y cuentas monetarias. Artículo número 74. También nos habla que el banco informa periódicamente sobre la situación de las finanzas nacionales
y públicas de las principales estadísticas macroeconómicas y nacionales. Artículo 75. El banco publica semestralmente montos de las multas que esta ley le autoriza a imponer. En lo semestral todos decimos que se publica 2 veces al año. Artículo 76. Para el cobro de las multas se aplica en el banco que está facultando para hacer uso del procedimiento coactivo. Ahora vamos a pasar al capítulo segundo, que son las prohibiciones. Nos dice, artículo 77, el banco está prohibido a ceder con financiamiento al tesoro público. También nos dice, artículo 78, el banco no puede otorgar créditos o cualquier otra forma de financiamiento. Artículo 79. El banco no conoce préstamos o adelantos a sus directores, ¿no? Artículo 80. El banco está impedido a extenderse cartas, fianza u otras garantías y de emplear cualquier otra modalidad de financiamiento indirecto. Artículo 81. Está vedado al banco asignar recursos para la constitución de fondos especiales que tengan por objeto otorgar créditos o efectuar inversiones para promover alguna actividad que no sea financiera. Artículo 82. El banco no puede emitir títulos, bonos o certificados de aportación, así sea de adquisición obligatoria, no accede. Artículo 83. El banco está impedido de imponer coeficientes sectoriales o regionales en composición de la cartera de colocaciones de las instituciones financieras. Artículo 84. El banco está prohibido de comprar acciones, salvo las emitidas por organismos financieros internacionales o aquellas que sea preciso de adquirir para la rehabilitación de empresas bancarias o financieras. Artículo 85. El banco no puede ser propietario de más inmuebles que los destinados a los locales para sus actividades y los que fueren transferidos en pago de deudas. Entonces, ahí también deben ser vendidos a un plazo que no exceda más de un año, contados de la fecha adquirida, todos los inmuebles, a eso se refiere, ¿no? Y ahora vamos a pasar al título número 4, presupuesto y resultados. Artículo 86, nos dice, el banco cuenta con autonomía presupuestal, es responsable de programación, formulación, aprobación, ejecución, ampliación, modificación y control del presupuesto institucional. Bueno, todo esto, lo que he mencionado, la programación, formulación, etcétera, pertenece al presupuesto de resultados. Artículo 87. Las acciones que tiene por conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones, el jefe del órgano interno de control tiene a su cargo el control posterior de la contabilidad presupuestaria y patrimonial del banco. Y a todo esto se refiere también que puede informar al directorio o a la Contraloría General. Bueno, eso es de obligación, ¿no? Artículo 88. El ejercicio financiero del banco dura un año. Bueno, eso ya se sabe ya, ¿no? Desde el inicio del mes de enero hasta el 31 de diciembre, que es un año. Artículo 89. Las diferencias que se registren como consecuencia
de los reajustes en la evaluación en moneda nacional de los activos son derechos especiales en moneda internacional. Pasamos al artículo 90. Nos dice: el jefe de órgano interno del control presenta un uniforme escrito sobre los estados financieros del ejercicio definido y cursa propia dicho de documento a la Contraloría General y a la SBS, que es la Superintendencia Banca y de Seguros. Artículo 91. El banco, una vez aprobados por el directorio, publica en el diario oficial el balance y el estado de ganancias y pérdidas. Artículo 92. Las utilidades netas se distribuyen anualmente de la siguiente manera. 1. 25% para el tesoro público. 2. 75% para construir y incrementar hasta llegar al 100%, ¿no?, de su capital. Artículo 93. En el caso que haya pérdidas, se aplica a su cobertura la reserva de ser insuficiente y el Tesoro Público, dentro de los 30 días aprobado el balance, emite y entrega al banco títulos de deuda negociable que devengan intereses en el momento no cubierto. Ahora vamos a pasar al título número 5, que son las relaciones con el gobierno y otros organismos. Artículo 94. Sin perjuicio de responsabilidad que le compete en el cumplimiento de la finalidad que la ley también asigna al banco. Y el directorio debe presentar un informe al ministro de Economía y Finanzas sobre todos aquellos aspectos de la política económica que afecten negativamente dicho cumplimiento. Artículo 95. El banco está sujeto al control posterior de la Contraloría General en los que concierne a la ejecución presupuestal. Artículo 96. La superintendencia nos dice que en el Banco y Seguros supervisará el cumplimiento de la ley orgánica y también el estatuto y demás disposiciones. Artículo 97. La superintendencia de Banco y Seguros proporcionará al banco la información de carácter general o sectorial para el cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias por su atención prestada, mi querido público maravilloso.